Pues nada, otro saludo de nuevo. No se crean, para mí en esta forma de dar ejercicios disfruto mucho, sobre todo en este momento, ¿no? Cuando hay algo más de interacción entre nosotros. Y bueno, es una alegría ver que poco a poco seguimos andando en ejercicios. Fíjense, me parece que estamos en el quinto día, ya los horarios el quinto día, la tarde del quinto día. Y la propuesta para esta tarde, ahí les he enviado un esquema para los dos bloques de oración de esta tarde, es un momento en ejercicios en que podían darse la libertad de decir: yo quisiera estar con Jesús en esa escena o esas dos escenas del Evangelio en las que siempre de alguna forma he soñado poder estar con Él, ¿no? Sería como una tarde de convivencia con Jesús, sería una forma de realizar la oración de la contemplación, en este caso ya poniéndonos en la vida pública de Jesús antes de todo lo que ya tiene que ver con su pasión. Esto de contemplar ya lo vienen ustedes haciendo ahora, ¿no? En estos ejercicios ya desde algún tramo de él que se va alargando. Pero si estuviéramos haciendo el mes de ejercicios, esto de la contemplación comprenderíamos, me parece, que es mucho más importante para San Ignacio de lo que creemos. Lo de contemplar el misterio pascual de Jesús, es decir, su vida, su muerte, su resurrección, lo de contemplar es para San Ignacio la forma mejor, y si no mejor, la forma que podría ser como más frecuente de acercarnos al Señor y dejarnos crecer por Él en ese conocimiento interno del que continuamente habla esta parte de los ejercicios. Aquí tengo varios compañeros jesuitas. Yo me atrevo un poco, no lo he calculado exactamente nunca, pero si ustedes se preguntaran, pero vamos a ver, ¿cuánto hay de contemplación en el mes de ejercicios que piensa San Ignacio? Pues exprimiendo los ejercicios, viendo lo que son contemplaciones de la vida de Jesús, son a lo mejor el 80% del tiempo, el 80% de los ejercicios. Es decir, que la espiritualidad ignaciana, cuando propone la experiencia de los ejercicios, casi está sugiriendo que nos pongamos al lado de Jesús, lo contemplemos en su vida, y con eso básicamente se va a producir lo que Dios quiere darnos en los ejercicios. Bueno, por insistirles un poco en el cambio también de ritmos que se van dando en esta experiencia, y también por animarles sí, a adentrarse cada vez más en la forma de orar, que es la contemplación. Es como si estuviéramos en un momento también de ejercicios en que un poco la actividad más reflexiva, meditativa, como el trabajar un poco desde la cabeza, bueno, eso va perdiendo terreno con la contemplación, y dejamos a otras dimensiones de nuestra persona, dejamos que oren más. Incluso podríamos decir que ahora va a tener como el protagonismo en la oración la imaginación, el afecto, incluso los sentidos, lo visual, lo audible, lo olfativo, lo gustativo, hasta lo tocable, ¿no? Es como si permitiéramos a otras dimensiones de nuestro ser que ellos también se incorporaran a los ejercicios, pero fíjense, San Ignacio le da tanta importancia a la contemplación que en realidad le estamos diciendo a todas las dimensiones de nuestro ser que también esas dimensiones, en todo lo que tienen, se pongan a orar, que recibamos la gracia de Dios desde todos los poros, por decirlo así, de lo que somos. Bueno, en el esquema que les he dado, en el esquema que les he enviado, hay una tabla que recuerda un poco el método de la contemplación. Y yo les animaría, antes de prepararse los puntos para esta tarde, les animaría a repasar un poco esa tabla, porque ahí viene
un poquito el método que San Ignacio tiene pensada para cada contemplación. El método es importante en la contemplación, es muy importante. Parece un poco contradictorio, pero curiosamente el método es lo que potencia, lo que desarrolla de lo que es responsabilidad nuestra, lo que desarrolla mejor nuestra capacidad para contemplar. Entonces simplemente le recuerdo los pasos uno tras otro que San Ignacio pone en cada contemplación. Él pide, por ejemplo, cuando elegimos una escena evangélica, que leamos bien la escena, que conozcamos bastante bien la narración, que conozcamos un poco también los detalles, porque sucede que cuando leemos rápidamente la escena y no nos fijamos en los detalles, a mitad de la oración vienen las distracciones. Pues, ¿qué le digo yo? ¿Qué les digo? Ya hemos pasado por la multiplicación de los panes, pues la típica distracción de un novicio es: estaba saliendo el sol, ¿por qué lado? ¿Por qué lado estaba poniéndose el sol? O estamos hablando de cuántos exactamente había en la ladera en ese momento. O a quién se dirigió exactamente Jesús. ¿Se dirigió a alguien en particular? ¿Se dirigió especialmente a los discípulos? Bueno, quien ha leído mucho la escena y la memoriza un poco, le va a ayudar enormemente ese ejercicio primero de conocerla bien para luego realmente no distraerse y casi no necesitar volver a leer la escena. El segundo paso que dice él es, bueno, una vez que conocemos la historia, construir el escenario y construir con mucha libertad desde la imaginación que tengamos. Y construir el escenario es poner como esa especie de marco en donde se produce la acción que estamos viendo, las palabras de Jesús o las acciones de Jesús. Y ya saben, puede ser, vuelvo otra vez sobre la multiplicación de los panes, pues imaginar ese monte, esa ladera, esa proximidad al lago, esa vegetación, incluso esa panorámica, la que se podría ver desde allí, bueno, ese suelo que está más o menos lleno de vegetal o no, todo eso que con la imaginación uno puede hasta muy creativamente ir desarrollando para darle eso que él llama, San Ignacio continuamente llama composición del lugar. Y San Ignacio dice que en ese escenario nosotros ocupemos un sitio, vayamos a algún punto de él, no nos quedemos como espectadores, como quien va a un museo, bueno, y ve los cuadros desde lejos. No, no es exactamente el componer el lugar, no es exactamente como estar ante un cuadro, es meterse dentro del cuadro, es participar de la escena. Y siempre uno debería tardar un poquito de tiempo en decidir dónde va a estar en la escena que va a contemplar. Luego es pedir la gracia, y la gracia es clave porque en el fondo aquí lo que estamos pidiendo ahora es conocimiento interno. Bueno, la gracia nos va a ayudar a ir discerniendo si lo que vamos orando realmente tiene que ver con lo que le pedíamos a Dios. Y luego los pasos que hace o que pide San Ignacio para realizar la contemplación. Primero, ver a los protagonistas, ver. Y ver supone un esfuerzo, es ver qué está sucediendo y cómo desarrollar la atención. Que no nos quedemos excesivamente en lo anecdótico, que no nos quedemos en los detalles secundarios, sino ver en concreto a los protagonistas que están desarrollando la escena. Dentro de ese trozo de evangelio en el que nos hemos situado, lo primero son ciertamente las personas y se trata de ver sin distracciones. En segundo lugar, oír lo que hablan. Y en tercer lugar, mirar lo que hacen. Ver, digamos, básicamente quiénes están, ver, oír en concreto lo que dicen y finalmente mirar también es una forma de ver con mucha atención
las acciones. Y siempre San Ignacio es como si pasara por la misma escena, ya ven, 3 veces, eligiendo como un filtro diferente para cada una de esas pasadas. Pero San Ignacio dice que cuando hagamos cada una de esas pasadas, reflectir, pone, es un castellano muy antiguo, pero es como si estuviéramos atentos a lo que sucede en nosotros precisamente por estar viendo, oyendo y mirando. De pronto vamos a sentir algo, vamos a captar algo, nos va a llamar la atención algo que tiene que ver con los protagonistas, con lo que dicen, con lo que hablan. Y eso que sucede en nosotros, que viene por efecto de la escena que tenemos delante, eso forma parte de ese diálogo con Dios a propósito de la contemplación sobre lo que tenemos que estar particularmente atentos. Acabar entonces con un coloquio, nuevamente, hay que clausurar la contemplación y clausurarla, siempre conscientes de que estamos en diálogo con el Señor. Y fíjense, el método no lo vamos a hacer hoy, pero habitualmente es así. El método de la contemplación continuaría con una repetición de esa escena que hemos contemplado, y la repetición sería como asomarnos a una mayor profundidad, y acabaría con la famosa visita sensorial de la escena, la aplicación de sentidos, y es poner a nuestros sentidos a actuar todavía más en la contemplación. De forma que lo que decíamos antes, lo visual, lo audible, lo olfativo, lo gustativo, lo tocable, también ellos participen de la oración. No lo vamos a hacer en esta ocasión, pero qué bueno recordar esta tabla y tenerla como ahí detrás para decir, bueno, la contemplación ignaciana es muy, muy, muy metodológica, pero hay una sabiduría espiritual en esa metodología y habría que respetarla. Entonces, desde ahí, desde ese recuerdo del método, solo como siempre algunas sugerencias por si les ayuda para valorar la contemplación, y luego el ejercicio va a quedar de parte de ustedes sobre qué escenas quieren contemplar esta tarde. En primer lugar, ¿por qué es tan importante contemplar? ¿Por qué San Ignacio tiene esa intuición? Y en una experiencia espiritual, él aconseja que contemplemos y contemplemos mucho. Bueno, yo creo que quizás la respuesta la podemos tener en la manera que siguieron los discípulos su asimilación de Jesús, su aprendizaje de Jesús, su crecimiento en el discipulado. Y aquella escuela que ellos vivieron de seguimiento con Jesús, pues tendría que pasar por estar con Él. De hecho, fue así. A Jesús no lo vemos en los evangelios como primero teorizando sobre lo que es el reino, dando como, bueno, unas clases teóricas sobre lo que es el reino, y luego entonces haciendo como una inscripción para personas que están interesadas en esa oferta. De forma que Jesús aparece más bien al final. Bueno, él como tal, como vida, bueno, realmente es casi el último que aparece, porque lo primero ha tenido que ser la teoría sobre el reino. Esa no es la forma que tienen los evangelios de describir lo que pasó. Lo que pasó fue lo contrario. Lo que pasó fue que cuando había personas, pero no atacamos que cuando había personas que querían acercarse a Jesús, Jesús lo que hacía era proponerles estar con Él, proponerles vivir con Él. Y a propósito de ese estar con Él, a propósito de ese vivir con Él, entonces se iba produciendo algo que es muy propio de la contemplación, como que iban asimilando a Jesús de una forma que no solamente era teórica, que no solamente era como demasiado intelectual, solamente a través de la vía de la intelectualidad, sino que se abrían como muchas puertas internas por las que la realidad de Jesús venía a las personas. Y en realidad es que
Es así porque es imposible imaginar el reino de Dios fuera de Jesús. Es así porque solamente en la medida en que nos identificamos con Jesús, en esa medida vamos a entender lo que es el reino. ¿Por qué hay que convivir? En este caso, ¿por qué hay que contemplar al Señor? Porque esa es la única forma de poder experimentar la forma, el modo que tiene Dios de reinar. Viendo a Jesús, conviviendo con Él, es como se nos abre delante de nosotros la vida que Dios nos quiere dar. Y por eso la convivencia, los discípulos vivieron y convivieron tanto con el Señor. Van por los caminos juntos, se reúnen continuamente, están hablando, hacen proyectos, se visitan en sus casas. No, formaba parte el estar con Él, el estar con Jesús, el estar contemplativamente con Él, formaba parte del discipulado y sólo así aparecía una semejanza con Cristo. Bueno, esa sería la primera consideración. Y la segunda es simplemente recordar como algunas cosas que son importantes también en relación a la persona que contempla, en relación a qué es eso de contemplar. Contemplamos porque así lo hicieron los discípulos, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de contemplar? Yo les sugiero, como ven ahí en el esquema, lo siguiente. En primer lugar, recordarnos que lo que contemplamos es una vida, y una vida con mayúscula es la vida, esa es la vida. Pero no contemplamos ideas sobre la vida. Y San Ignacio lo que entiende que Dios regala en la contemplación, fíjense, no es un conocimiento de Jesús. Los ejercicios no son un curso de teología, ni muchísimo menos. No, yo creo que más teología de la que sabemos cuando empezamos ejercicios, más teología no obtenemos en unos ejercicios espirituales. Esto no es propiamente, es una oferta formativa de la que podamos sacar un diploma, una especie de capacitación. Esto va por otro lado. Esto va por la obtención como regalo de Dios de lo que San Ignacio llama conocimiento interno. Es decir, no es un conocimiento externo, no es un conocimiento que les digo yo sobre la geografía de la Tierra Santa, lo que nos proporcionan los ejercicios. No es ni siquiera un conocimiento de la sociología que explica el mundo contemporáneo de Jesús. Ni siquiera es un conocimiento memorístico que nos permitiera identificar cada vez más citas en relación a las manifestaciones públicas de Jesús. No es conocimiento externo. Es un conocimiento interno, es un conocimiento que permite el espíritu, es un conocimiento que nos proporciona como una vía de comunicación con Jesús en la que va a haber cada vez más familiaridad, va a haber más lenguaje, va a haber más sentimientos compartidos y todo se produce en el interno. Es un conocimiento que no se ve, es un conocimiento que a veces ni siquiera se puede explicar, pero es un conocimiento, yo les diría que es el conocimiento de Jesús, es el conocimiento verdadero de Jesús. Para explicar esto de San Ignacio cuando habla del conocimiento interno, a mí lo que me sale es lo que sucede muchas veces entre nosotros en las personas. Y es, sobre todo las personas que queremos profundamente, a las personas que queremos profundamente, que conocemos muchos detalles de su vida, que conocemos de dónde vienen, que conocemos en qué están trabajando, cuál ha sido pues, su itinerario personal en lo principal, conocemos sus mundos, etcétera, etcétera. Bueno, pero los queremos profundamente, tenemos un conocimiento de esas personas de tal fuerza que basta que aparezca por la puerta y nos diga simplemente buenos días, después a lo mejor de unos días sin verlo, que ya el tono, la forma de la voz, la palabra elegida,
la inclinación de la mirada, automáticamente, sin que nos diga antes nada, ya sabemos que está bien, que está mal o que está regular. Eso sucede mucho en la familia. Mi madre siempre que le saludaba por teléfono, nada más saludarla ya me decía, pero ¿qué te pasa? Pero mamá, si no te he dicho nada, ¿no? Bueno, pues ya sabía que había pasado algo, ¿no? Y eso por teléfono. Bueno, ese conocimiento interno es el que trae consigo como un don de Dios la contemplación. El segundo aviso, se contempla la vida, en la contemplación contemplamos la vida con mayúscula, pero aquí viene el milagro de la contemplación, para de pronto sentir que es la vida con mayúscula la que habla con nosotros, la que nos interpela, la que se comunica con nosotros, la que quiere relacionarse con nosotros. En la contemplación no estamos como espectadores o coprotagonistas que, bueno, nos situamos en un sitio de la escena y sí, es verdad, no estamos como viendo un cuadro lejano, pero en realidad con nosotros no va lo que está sucediendo. No, no, no. Enseguida vamos a notar que lo que está sucediendo nos empieza a afectar, nos empieza verdaderamente a tocar en nuestro interior, nos empieza a decir algo importante sobre nuestra vida. En la contemplación se activa el diálogo con el Jesús contemplado. No sé si les gusta el arte, pero sucede mucho en la experiencia artística cuando uno se pone ante un cuadro, por ejemplo, y un cuadro muy bueno, y está rato mirándolo, no, el cuadro empieza a transmitirte sentimientos, a transmitirte una visión de las cosas, a, pues hablarte de lo que es la profunda belleza del mundo o lo que en sí está intentando expresar de un trozo de historia o de una persona o de la estética en general que ve. Bueno, el diálogo entra en diálogo con nosotros. El cuadro, la obra artística entra en diálogo con nosotros. Algo de eso en otro plano y con mucha más profundidad pasa también en las contemplaciones del Señor. Tercer aviso, contemplar es apropiarse del Evangelio, hacerlo mío. Hay algo maravilloso en las contemplaciones y es que sin distorsionar el Evangelio, sin hacer de los evangelios historias fantásticas y no reales, sin destrozar lo más nuclear de las escenas que contemplamos, el lenguaje teológico, sin hacer evangelios apócrifos, esos evangelios falsos o que falsificaban a Jesús, sin llegar a ese extremo, la contemplación permite que nosotros nos acerquemos a la escena, la contemplemos, la percibamos un poco desde nuestra perspectiva, hasta sentir que lo que allí está sucediendo es para mí. Esa es una expresión muy ignaciana. Es algo que me ayuda, es algo que nos ayuda, es algo que viene hacia nosotros porque es bueno para nosotros, hablemos de personas o hablemos de colectivos. La sensación final cuando acabamos contemplando una escena es como si nosotros hubiéramos estado allí. La hemos hecho la escena propia, nos hemos apropiado de la escena, la hemos aproximado tanto a nosotros que realmente podemos decir que, bueno, el Evangelio sí se escribió hace muchos años, pero la escena que en concreto hemos contemplado, esa escena, sí, esa escena tiene mucho presente para mí, y mucho presente porque me dice cosas a las que ya me agarro para poder entender otras muchas. Y es maravilloso lo que sucede en ejercicios porque cada persona de cada escena extrae algo para ella que, bueno, pues no es exactamente igual a lo que el resto de los participantes de esos mismos ejercicios han extraído de la escena. La cuarta consideración y penúltima es que contemplar es acceder a los cómo de Jesús. Con la contemplación
lo que sucede como regalo de la gracia es que no nos quedamos solo con lo que dijo Jesús o con lo que hizo Jesús, sino que la contemplación nos da, perdonen la expresión, más información, nos permite otras informaciones. Y por cierto, a veces otra información u otras informaciones que tienen un peso mucho más decisivo. No se trata entonces solo de las palabras y de los hechos, sino se trata de las actitudes. En la contemplación llegamos a ver, llegamos a mirar, llegamos incluso a escuchar actitudes, las perspectivas de quienes intervienen en la escena, los acentos, cómo hablan las personas protagonistas de esa escena, el tono, la intencionalidad, de forma que al final la contemplación nos proporciona los cómo que así el texto sin más no es capaz de dar. Se los pongo nuevamente con el ejemplo de la multiplicación de los panes o el mismo ejemplo de las bienaventuranzas. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el tono de Jesús en las bienaventuranzas? El tono de su voz. ¿Se han preguntado en quién se está fijando cuando habla las bienaventuranzas? ¿Se han preguntado de qué forma, cuando habla de las personas en las bienaventuranzas, cuál es la manera de mirar de Jesús en ese momento a las personas que tiene delante y que le están ejemplificando lo que Él está poniendo por palabra? ¿Han escuchado como el rumor de la gente o el silencio de la gente escuchando al Señor en algo que va atravesando su corazón? ¿Han escuchado la alegría de la multiplicación de los panes cuando se comparte y se ríe y se comenta y la tarde se convierte en un encuentro comunitario? Todo eso, todos esos comos que no puede expresar un texto, lo trae la contemplación y son fundamentales para recibir ese conocimiento interno de Jesús. Y finalmente, y acabo, contemplar es dejar orar a nuestros sentidos. Y tenemos que dejar orar a nuestros sentidos. Les pongo un ejemplo. Siempre hemos puesto con un cierto tono, vamos a llamarlo así, por no encontrar otra palabra, ¿no? Un poco tono romántico al establo, al pesebre donde Jesús nace en Belén, ¿no? Pero un establo, un pesebre, no es precisamente un sitio del todo romántico, es un sitio duro, es un sitio donde ciertamente las personas que no están acostumbradas van a encontrar todo menos buenos olores o colores suaves no, es un sitio en donde nuestros sentidos, que tenemos mal educados muchas veces para el mundo rural, se los dice un urbanita, se van a resistir. Pero fíjense, gracias a que ponemos entonces a los sentidos a interaccionar, a relacionarse con la escena, descubrimos como nunca que nuestro Señor nació en un lugar no precisamente elegible por nosotros como lo mejor para un Dios que se quiere encarnar. Y nos lo dice el olor, nos lo dice el tacto, nos lo dice el gusto, nos lo dicen todos nuestros sentidos. Esto significa que Dios ha querido realmente meterse en nuestro mundo de fondo y en un lugar que jamás hubiéramos sospechado. Dejar entonces rezar a veces a nuestros sentidos es una forma maravillosa de evangelizarnos también. Bueno, pues con todo esto, fíjense un momentito en el esquema, en la parte de atrás les he puesto
como propuestas para contemplar. He puesto 5 grupos de escenas. El Jesús que cura, el Jesús que cuida de los discípulos, el Jesús de las palabras sencillas, el Jesús que no es seguido, el Jesús atraído por los pequeños. Entonces mi sugerencia es que se tomen un tiempo y digan, ¿qué me gustaría contemplar? Esta tarde que voy a estar con Jesús, fíjense, ahora ni siquiera he insistido en la dimensión colectiva o personal, no, es una tarde como eso, de estar con Jesús. Bueno, ¿qué aspecto de su vida me llama la atención? Y entonces, imagínense, pues el Jesús que cura, pues elijan una de las escenas o 2 de las escenas que hacen referencia al Jesús que cura. Ahí les he propuesto unas, pero seguro que ustedes conocen muchas más. O prefieren, bueno, el Jesús que cura, pero también me gustaría contemplar una escena del Jesús de las palabras sencillas. Bueno, pues van a una de esas escenas que les llamen la atención y la ponen entonces como objeto de contemplación del segundo bloque. Pues ojalá Dios sea grande en la contemplación, ojalá sea una experiencia de conocimiento interno y ojalá incluso sea el recordar una forma de ejercitarnos espiritualmente que siempre en la vida cotidiana es más difícil, pero que podría esta ocasión nuevamente convertirse en una invitación para que podamos practicarla más en nuestra vida cotidiana. Pues nada, que coman mucho líquido y que tengan buena tarde.